experiencia PPIC. Que ahí también se plantea el problema empírico. Que si estás en una sociedad, digamos, como esta, en donde no existen los compromisos sociales como existían antiguamente, entonces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que el ser humano quiera buscar su propia continuidad incluso, ¿no? O sea, terminas cayendo en lo fácil que es decir, bueno, yo como mujer puedo abortar, voy a sufrir, pues la mujer sufre cuando aborta, eso lo sabe todo el mundo. Voy a sufrir lo que tenga que sufrir para poder demostrar que tengo una determinada cota de poder sobre mí misma. Porque nos han quitado toda clase de poder en todo otro sentido. O sea, estamos hablando, que ahí es donde yo quería entrar, también ahí entra, fijadito, que el tema de la metafísica, ¿no? Lo de la sustitución de paradigmas. O sea, se acaban sustituyendo los paradigmas normales, clásicos de toda la vida, por otros que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra cuestión humana social, sobre todo en lo social, ¿no? Se destruye la cuestión de la cohesión social, de los valores, digamos, que forman, que crean el hecho de que la sociedad misma quiera vivir y reproducirse. No sé ahí si lo ven así, no sé ahí tú mismo el hereje, ¿no? Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en que en nuestra sociedad, por tirar un poco de ese último hilo que ha sacado Daniela, se pierde o se está perdiendo esos valores que daban cohesión a la sociedad y valores que, digamos, eran pro vida en un sentido amplio, que no tiene que ver solo con el aborto ni solo con el aborto y la eutanasia, sino que eran pro vida en el sentido de lo contrario de nihilistas, ¿no? Yo ahí me pongo un poco carca y creo que en nuestras sociedades occidentales hay una especie de virus nihilista que por alguna razón, virus en el sentido de un meme dañino, un meme parasitario que nos ha parasitado las cabezas a todos, que luego se podría preguntar quién lo ha introducido, cómo se ha introducido o qué pasa ahí, y ahí podría dar pie a otras discusiones, ¿no? Pero en cualquier caso creo que estamos parasitados por un meme dañino que es el meme del nihilismo. El no apreciar la vida como un fin en sí mismo, la vida y la perpetuación de la vida y la expansión de la vida. Cuando me da la impresión de que se ha cambiado esa ética de vamos a expandirnos porque lo valemos de alguna manera. Claro, los antiguos no lo verían en términos de vamos a expandirnos porque somos animales y según la teoría del gen egoísta de Dawkins es lo que hacen los animales. Yo sí lo veo así, pero los antiguos, a pesar de que no lo conceptualizaban de la misma manera, pragmáticamente se comportaban así, es decir, se comportaban de manera que podríamos decir nietzscheana en cierto sentido, de vamos a expandirnos porque nosotros podemos y porque nos gusta expandirnos. Y sin embargo, en nuestras sociedades actuales da la impresión de que nos ha poseído ese espíritu maligno del nihilismo, del antinatalismo, del decrecentismo, concretamente en Occidente, claro, porque luego obviamente ni los chinos piensan como nosotros, ni los subsaharianos piensan como nosotros, ni el mundo árabe piensa como nosotros somos los únicos tontos que nos hemos convencido de que eso de la vida en realidad quizá tampoco está tan bien y que quizá es mejor no tener hijos, quizá es mejor ir desapareciendo cuanto antes, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el movimiento por la extinción humana voluntaria, que es una excrecencia de los movimientos ecologistas de los 90 y tal, que es la expresión paradigmática de este nihilismo extremo, ¿no? Que es como los humanos tampoco valemos tanto y total, ¿para qué? Y la vida es sufrimiento y demás, pues vamos a ir extinguiéndonos poco a poco, eso sí, pacíficamente, porque el dolor sí que importa. A estos nuevos nihilistas el dolor sí que les importa mucho. Son utilitaristas, claro, que es a lo otro que iba. Y no quiero desviarme mucho del tema del aborto, pero creo que está todo relacionado, ¿no? Hemos cambiado una ética y unos valores tradicionales que tenían que ver con la defensa de la vida y de la expansión de la vida por una ética completamente utilitarista que lo único que pone en valor son el placer y el dolor. Y el máximo bien se considera la maximización del placer, bueno, la línea del utilitarismo benthamiano del siglo XVIII, y el máximo mal se considera el dolor. Con lo cual hay gente a día de hoy que defiende, pero solo en Occidente, hay gente que defiende que si la humanidad desapareciese mañana, pero sin dolor, no pasaría nada. No es un mal, moralmente hablando, que la vida desaparezca. Lo que es un mal es que las gentes o las personas o los seres orgánicos sufran.
Y yo creo que esto es completamente errado. Creo que esto es parte del virus nihilista. Y ya lo dejo. Esto se puede enlazar con el aborto. Excelente lo que has dicho, pero para no desviarnos del tema del aborto, es interesante que hayas dicho de no desviarnos del tema del aborto, porque nos vamos a terminar desviando seguramente muy pronto del tema del aborto. Una de las cosas que plantea esta cuestión de la modernidad es precisamente esa, ¿no? De que la cuestión esta de lo que vino después de la Revolución Francesa, toda la ilustración, toda esta cuestión, ¿no? Que lo plantea, hay un libro de un tal Kolakowski, no sé si les suena, Leszek Kolakowski, donde este hombre plantea básicamente que las personas como enteramente libres de decidir el bien y el mal no garantizan que se cree una sociedad menos agresiva y menos sufriente. O sea, ahí es donde volvemos a la cuestión de Hume, ¿no? Que el empirismo acaba matándose a sí mismo, ¿no? De alguna manera, porque dice, bueno, vamos a negar toda cuestión metafísica, toda cuestión racional. Es romántico, pero eso es romántico, porque considera que antes no era así. Y quiero decir, la religión, vamos a ver, ese es el problema de la razón. Es que es el problema de la teología, que es decir, que los seres humanos no estaban decidiendo ya quién era, no estaban decidiendo ya el bien y el mal, porque aunque estuviera revelado por Dios, eran los humanos lo que lo aplicaban mediante la hermenéutica, la teología. Entonces, ya estaban de esa manera determinando el bien y el mal ellos mismos. Pero había una cuestión revelada, Alberto, no era como que yo decido, la cuestión un poco más panteísta de decir, bueno, yo decido personalmente lo que es bueno y malo, ¿no? Que ahí la revelación viene de uno mismo, o sea, la posición atea es una posición religiosa. Eso, exacto, ese es el punto. Pero como tal, tampoco te garantiza que si es totalmente libre vaya a tener una cohesión y no lleve directamente a una entropía. Eso es lo que me parece a mí, que lleva a una entropía, la impresión que me da, que sí, está bien, o sea, cada uno se inventa su propia religión, todos somos wiccanos, tenemos nuestra propia Biblia que la escribimos nosotros con nuestras propias manos, perfecto, todos felices. Ahora, ¿qué cohesión tenemos? O sea, incluso peor, porque ya entras en la cuestión de la desconfianza, ya entramos en la desconfianza hombre-mujer, la desconfianza negro-blanco, la desconfianza de... Entonces ya se crea una cuestión y que incluso las redes sociales contribuyen a crear esa polarización, digamos, de individuo contra individuo, que no es un individuo, al final es un individuo, porque todos caen dentro de alguna bolsita ahí, digamos, donde se encasillan. Y ahí desaparece la comunidad, porque ya estás encasillado. O sea, no te interesa tener amigos, ponerse amigo del cura del barrio o de la señora que vende pan. Si ya tienes todas las personas que son exactamente como tú, que leen todos los mismos libros que tú, y todo eso se juntan en el mismo lugar. Entonces, eso no crea comunidad, eso, al contrario. Es como la cuestión de Borges, ¿no? De hacer un mapa a escala real del mundo en que vivimos. Al final no va a seguir siendo un mapa, no va a ser el mundo real. No sé si ustedes lo ven así, ¿no? Y tú mismo el hereje, que te veo. Surge lo del nihilismo que decías tú, el hereje. Por esa misma cuestión de inercia, son dinámicas políticos-sociales que son empíricas, si lo piensas, están relacionadas con lo empírico. O sea, varían según el tiempo y la historia. Sí, no sé si surge por eso el nihilismo, pero desde luego está relacionado, desde luego. Claro, es que buscar las causas, o sea, muchas veces cuando mucha gente de derecha te dice, la culpa es de Foucault, la culpa es de Derrida. Y no, ellos lo que están diciendo es lo que está pasando. O sea, hay fenómenos, está bien, tú te puedes enojar a lo mejor con Judith Butler. Qué horror, no me gusta, ¿no? Que es lo más común entre, digamos, hombres heterosexuales, lo que sea, ¿no? No soporto Judith Butler. Pero Judith Butler es un fenómeno que forma parte de un contexto histórico-cultural, del cual no lo puedes despegar. O sea, no puedes decir la culpa es de Judith Butler. Judith Butler es el resultado de todas nuestras culpas. Podías ponerlo al revés. Que es en realidad lo que debiera hacerse si quieres hacer un análisis crítico coherente. Entonces, entrar en ese contexto histórico y comprender las cosas desde otro contexto histórico se hace muy difícil. Ahora lo que decíamos antes, cuando ahora tener hijos es un sobrante, porque sentimos que la gente sobra, y de hecho parece que sobraran. Si tienes la sensación de que el ser humano es un sobrante, entonces el nacimiento ya no es
sagrado. Porque también está el problema eso, el problema de que la posmodernidad, la ilustración acabó con la idea de lo sagrado. O sea, lo sagrado ya no... ¿Qué es sagrado ahora? Nada. La cuestión de lo sagrado acaba disolviéndose dentro del racionalismo. El empirismo, como dice Hume, que crea el empirismo, mata el empirismo una vez que descubre que el mismo empirismo te lleva a la cuestión nihilista. Sí, y yo creo que se puede rescatar lo sagrado. Esto quizás desviarnos del tema del aborto ya, pero bueno, yo creo que se puede rescatar lo sagrado incluso en condiciones de aceptación del paradigma materialista corporeísta, por ejemplo. O sea, incluso siendo un materialista fisicalista, se puede rescatarle el concepto de lo sagrado. Y, por ejemplo, poner lo sagrado en la ley natural que te lleva a... La ley natural que nos dice a todos, sobrevive y procrea. Eso se podría considerar sagrado, a pesar de que normalmente no se considere, pero no está reñido, yo creo, con ser materialista. Eso más allá de que el aborto nunca haya estado penalizado, en eso estoy de acuerdo contigo, el hereje. Siempre hubo una cuestión de sagrado en la cuestión de familia, matrimonio, hijos. De hecho, más vale que lo haya, porque es que lo sagrado es el reino de lo intocable. O sea, lo sagrado es lo tabú, es otra forma de llamar a lo tabú. Y con lo tabú no se puede jugar, ¿no? Y entonces, en la medida en que el sexo es una cuestión tan crucial para la supervivencia del grupo, para la supervivencia de cualquier grupo humano o no humano, el sexo es sagrado y más vale que lo sea. Y es en el momento en el que se desacraliza, que es en la no en la modernidad, sino en la posmodernidad, o sea, en nuestros tiempos, cuando el sexo se desacraliza es cuando, de alguna manera, perdemos algo importante, perdemos una capacidad de control importante. A ver, derribar las barreras del tabú sexual, o sea, derribar el tabú sexual es la última frontera de las vanguardias. O sea, las vanguardias quieren derribar los tabúes sexuales porque entonces el sexo se democratiza, digamos. O sea, es la liberación sexual, que es que tú puedes... que el sexo deja de ser, ese es el idealismo, el sexo deja de ser una cuestión política y biológica y sociocultural y se vuelve esta cuestión de autodeterminación plena, como de autoconciencia, de transformación de la realidad sobre uno mismo, que te permite explorar lo que sea y flipar y alucinar por los mundos sexuales. Y tú, sin ningún tipo de... Se vuelve una cuestión privada. Retención, claro, sin ningún tipo de nada que te retenga, básicamente. Y claro, eso es lo que, en el sentido político, pues es interesante para los idealistas ese tipo de pensamiento. Y bueno, yo pienso que eso es lo que vende Judith Butler, quiero decir. Yo la veo y yo creo que gana mucho dinero porque seduce a gente que quiere engañarse. Yo diría una cosa, por ir un poco en contra de lo que vengo defendiendo hasta ahora, por poner también un contrapunto a la postura que yo suelo sostener, yo creo que tiene sentido que el sexo se vaya desacralizando en una sociedad posindustrial como la nuestra, en la que existen anticonceptivos y en la que la reproducción y el sexo van cada vez más desligados. Es decir, el sexo es tanto más sagrado cuanto más ligado vaya a la reproducción, sobre todo en un sentido involuntario. El sexo, ¿cuándo tiene que controlarse mucho más? ¿Cuándo es una cosa mucho más grave, con mucha más trascendencia, con mucho más peso? Cuando la mujer se puede quedar embarazada involuntariamente. Por eso el sexo es extremadísimamente sagrado para los cavernícolas, que ni siquiera sabían cuándo empezaba o dejaba de empezar el embarazo, ni quién era el padre, ni cosas así. Es decir, sabían, me imagino yo, o para una sociedad, simplemente para una sociedad que supiera que el sexo va ligado a la reproducción, a la gestación, al embarazo, pero que no saben exactamente cómo. Para ellos es extremadamente sagrado el sexo porque existe un extremo riesgo, una probabilidad, una incertidumbre en torno a cuándo va a generar una concepción o no. Sin embargo, para nosotros, que el sexo y la reproducción van yendo cada vez más desligados, hasta el punto de que nosotros solemos tener sexo hasta que decidimos tener hijos y van ya casi completamente separados, aunque, ojo, todavía seguimos teniendo hijos por medio del sexo. Eso en un futuro puede que cambie.
A lo mejor en un futuro ya tenemos hijos artificialmente al estilo de Un Mundo Feliz, de Huxley o lo que sea, ¿no? Pero en la medida en que seguimos teniendo hijos por medio del sexo sigue todavía ligado, pero tiene sentido que se vaya desacralizando en la medida en que se va separando de la inevitabilidad de la reproducción. Igual yo ahí tampoco estoy muy de acuerdo en eso, porque yo creo que el sexo también tiene que tener su lado perverso. O sea, soy un poco simpatizante del Marqués de Sade ahí, que tiene que tener su aliciente, digamos, de perversión. Entonces, una sociedad como esta, donde nadie quiere sufrir ningún tipo de incomodidad, entonces también ahí es donde viene esa cuestión de que se plantea mucha gente hoy en día, de decir, ¿pareja para qué? Para tener un tonto. Entonces caen en lo que decíamos antes del incel, ¿no? Se vuelven incel, por inercia, por mecánica de esa misma dinámica, ¿no? Experiencia PPIC